Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a exponer el día de hoy el tema que me tocó exponer el día de hoy. Voy a compartir pantalla, esperando que ustedes puedan visualizar lo que estoy compartiendo y lo que estoy redactando del día de hoy, ¿sí? A ver, primera diapositiva. Vamos a hablar sobre el Rerum Novarum, en la cual, de qué trata este tema? Es sobre el contenido, sobre el socialismo, la postura de la Iglesia, los deberes del Estado y las asociaciones. ¿Qué nos dice en el socialismo? La propiedad privada, los bienes creados, la propiedad y las leyes, la familia, el Estado, el comunismo e igual la miseria. La postura de la Iglesia, el tema 2, concordia, no lucha, patrones y obreros, riquezas y posesión, trabajo, bienes de naturaleza y de gracia. En los deberes del Estado también vemos la prosperidad nacional, gobierno, intervención del Estado, la propiedad privada, límite del Estado, tutela de la moral, obreros, justos, ahorro de propiedad. Las asociaciones, ¿qué vemos en las asociaciones? El Estado, asociaciones religiosas, asociaciones de obreros e invitación de los obreros. En este tema, en la cuestión de la obrera, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vemos la solución definitiva que es la caridad. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre el rerum novarum, que viene a ser la descristianización de las masas trabajadoras. Es un periodo en el cual la credibilidad de la Iglesia se viene disminuida debido a que se ha inclinado por las ideas revolucionarias. Esto viene a ser, más que todo, viene a ser a partir que el Papa León XVIII fue un viernes 15 de mayo de 1891. Muy bien. Vamos a hablar también sobre el corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Es una forma de organización socioeconómica por parte de los regímenes nacional socialistas. Hizo énfasis en los sindicatos y la economía planificada. Actualmente es una doctrina que defiende de un sistema económico basado en la unión de todas las organizaciones sindicales y empresariales. El objetivo es conseguir un equilibrio entre la demanda de obras y el número de talleres activos. También la doctrina política y social que propugna la intervención del Estado en la solución de los conflictos del orden laboral. Corporativismo gremial, o sea, este es el gremio de un tipo de asociación económica de origen europeo e implantada también en las colonias. Todo esto nos habla en la edad moderna. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la democracia cristiana, una pieza clave de la doctrina social de la Iglesia. Ahí ven las ideologías políticas que buscan aplicar los principios de cristianismo, a menudo de catolicismo, en particular a las políticas públicas. Esto surge en el siglo XIX en Europa y continúa teniendo influencia en Europa y Latinoamérica, Sudamericana. Vamos a entrar un poco más en profundo a la clase obrera, que es el conjunto de individuos que apareció como consecuencia del trabajo asalariado. Aportan básicamente a la producción y a los cambios que reciben a través de un salario, contraprestación económica. También el rechazo de falsas, de, das- rechazo como falsas de las teorías de socialismo marxistas, definido por la propiedad privada. Creyó en las soluciones que vendrían de las acciones conjuntas de la Iglesia, del Estado. También vamos a ver sobre la propiedad privada, justamente el poder jurídico pleno, completo de un individuo sobre una cosa. También sobre la justicia social, que es un conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables de acuerdo al tipo de organización de la sociedad en general. Y por último, comprender, por tanto, el tipo de objetivos colectivos que deben de ser perseguidos, definidos y sostenidos, y el tipo de relaciones sociales consideradas admisibles o deseables. ¿Sí? Siguiente diapositiva. La crisis europea, en lo que también que nos habla sobre el siglo XIX, la Iglesia Católica, existente de la idea en la que la Iglesia estaba por desaparecer definitivamente por falta justamente de la fe. Por eso se cree que se quiebra
proviene de una crisis general en Europa. El Papa señala que los orígenes y características de las crisis sociales que atravesaba Europa, indicando que sus causas se debe justamente al abandono de la fe. Siguiente diapositiva. Defensa de la propiedad. Como ustedes pueden ver, frente a las ideas socialistas, la Iglesia señaló, la sociedad pretendían que los bienes pasaran a la comunidad, agravan las condiciones de los obreros, que se quita el derecho a disponer libremente de sus salarios, con ello les arrebatan toda esperanza de poder mejorar su situación económica y obtener mayores provechos. También hay una defensa absoluta de la propiedad privada por ser un hombre que hay que conceder la facultad de usar las cosas presentes y poseerlas también con derecho y establece y perpetúa, ¿sí? Se halla en la misma ley natural y el fundamento y la razón de la división de bienes y de la propiedad privada. En la siguiente diapositiva podemos ver justamente sobre la defensa de la propiedad privada, sobre la ley natural, el fundamento y la razón de la división de los bienes de la propiedad privada. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Condenó el capitalismo como causa de la pobreza y degradación de muchos trabajadores, retomando por el concepto de John Locke. También afirmó que cada trabajador debe recibir un salario que le permita sustituir y tener una vida razonable, cómoda. Recordó a los ricos y a los patrones que no deben considerar al obrero como un esclavo, que deben respetar la dignidad de la persona y la nobleza a que la persona agrega al carácter cristiano. Partiendo de la competencia del magisterio de la Iglesia en cuestiones sociales, manifestó la necesidad de adoptar medidas a favor de los obreros, con lo consiguiente intervención del Estado, normas de higiene y seguridad de trabajo, tutela de descanso dominical, limitación de horarios y jornadas laborales y etcétera. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre el sindicalismo, los elementos indispensables para el fomento de las mejoras en las condiciones de los obreros, en las constituciones y fomento de asociaciones obreras católicas. El recomendó Recomendó a los católicos organizar y partidos laboralistas propios y unirse a trabajadores bajo principios católicos. Se marcan también los deberes de los obreros, proponer integridad fielmente en el trabajo, no perjudicar el modo de algunos en el capital, a tratar de defender sus propios derechos y abstenerse de las fuerzas y no armar sindicatos. Eso justamente es el sindicalismo. Vamos a ver sobre los efectos que pueden generar, conjuntamente con el resto de sus obras durante su largo reinado como papa en 1878 a 1903, la encíclica tuvo un efecto profundo de la Iglesia Católica, con su jerarquía en el mundo moderno. Entonces, esto provocó una reforma en el medio de una iglesia donde varios sectores reclamaban que no se abandonaran los positivos políticos. Muchas de las posiciones de Rum Novarum fueron completadas por encíclicas, posteriormente especialmente por Quaderismo Anno en 1931, y así muchas más encíclicas, ¿sí? que hubo. Al final, una pequeña conclusión que voy a dejar sobre este tema es integrar y fielmente el trabajo que libre y equitativamente se ha contratado, no perjudicar al capital ni hacer violenta personal contra sus amos al tratar de defender sus propios derechos, abstenerse de las fuerzas y no armar alzamientos ni asociarse con hombres malvados y perficios que falsamente les hagan concebir desmedidas esperanzas. Y un pequeño mensaje que al final les dejo es la justicia obrera, principios de moral, trabajo como no mercancía, propiedad privada, contra el socialismo, Estado garante del bien común. Muy bien, profesor, muy bien, compañeros. Esto es todo lo que he podido yo rescatar del tema y espero que les pueda servir. Gracias.